Yo que estudié las leyes y los cánones. Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y vos sos un boludo. Ah, bueno, me parece mal educado. Está bien, y vos sos un boludo. ¡No! ¡Estamos en la B! Al fin me encuentro con mi destino sudamericano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? De nuevo aquí para encontrarnos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Qué onda Spanish Podcast? Acá habla Santiago y este capítulo se lo voy a dedicar a Dylan, que es un alumno y un amigo a esta altura. Yo lo conocí en 2019 en una academia de español no demasiado recomendable en donde yo trabajaba. Pero bueno, me dio la suerte de conocer varios alumnos y muchos de esos alumnos con el tiempo también se transformaron en mis amigos. Y Dylan es un alumno que empezó en ese momento y después continuó con clases de manera online. Así que con él trabajamos varios años y hubo un día, hace un par de años, que se conecta y me dice: Santi, vos me estuviste mintiendo todo este tiempo. Y yo le pregunté ¿por qué? Y me dijo: nosotros no estamos aprendiendo español, estamos aprendiendo castellano. Y ese tema, la diferencia entre castellano y español, sobre cómo se llama realmente la lengua, es algo que es común incluso entre los propios hispanohablantes. Bien, entonces hoy vamos a tratar de hablar un poquito de eso, de dónde vienen los nombres, qué implica uno o el otro, y si hay alguna diferencia lingüística propiamente entre el castellano o el español. ¿Es exactamente lo mismo lingüísticamente o hay algo que las diferencia? Yo voy a decir algo que intuyo, pero que no estoy 100% seguro, sobre cómo se usa en Latinoamérica el castellano. Me da la sensación de que castellano se usa para nombrar cómo se habla en Latinoamérica y España cómo se habla, y español para la lengua en la que se habla en España. Vamos a ir viendo un par de cuestiones. El problema principal para esto es pensar que el español que se hablaba en España era homogéneo. Y eso nosotros ya lo hablamos en el primer episodio cuando hablamos del voz, que ninguna lengua es homogénea. Todas tienen variaciones, todas tienen alternativas regionales, de edad, de estrato social, ¿bien? Hay variaciones lingüísticas en una lengua constantemente. En todo caso, la pregunta que cabe hacerse y que es interesante es cuándo un dialecto deja de ser un dialecto y pasa a ser una lengua diferente. Porque eso es un poco lo que termina pasando con todas las lenguas latinas, ¿bien? El francés, el español, el italiano, el rumano, incluso, en algún punto son todas variaciones del latín, ¿ok? Y después dentro de la península ibérica, donde está España y Portugal, también hay diferentes variaciones, ¿bien? Entonces, primero hay que identificar que el latín que nosotros conocemos, o sea, lo que nosotros entendemos por latín, no tiene nada que ver con el latín real que se hablaba en el Imperio Romano. Bien, lo que nosotros vemos en general es un latín culto, con estructuras sintácticas muy complejas, con una morfología verbal muy difícil, conjugaciones
muy rebuscadas, pero después el latín vulgar, que es el latín oral que hablaba el pueblo, era mucho más simple, y ese latín vulgar es el que termina influenciando a las posteriores lenguas romances. ¿Qué son las lenguas romances? Son todas las variaciones que surgen, que aparecen del contacto entre el latín vulgar, por un lado, y son todas las lenguas que aparecen o surgen del latín vulgar y el contacto con otras lenguas de los territorios que invaden. Entonces, en la península ibérica había muchas lenguas antes de que el Imperio Romano conquistara ese territorio. Estaba, por ejemplo, el catalán, estaba el vasco, el aranés, el aragonés y también entre ellos el castellano. En realidad, de todas esas, el que estaba antes de los romanos era el vasco, por ejemplo. Pero muchas de estas lenguas nativas, al entrar en contacto con el latín, terminan dando como resultado lenguas nuevas que son similares, pero al mismo tiempo son distintas del latín. Todo ese conjunto de lenguas, todo ese grupo de lenguas, se llaman lenguas romances. Y tienen como nombre romance gallego, romance aranés, romance aragonés, romance castellano. Bien. Acá hay un evento importante que hay que remarcar, que es que en el... Disculpen si se escuchan las bocinas de los autos, es un poco complicado acá a veces el tránsito, pero bueno, no hay otro lugar para grabar. En el 711 ocurre un hecho que es muy importante para lo que va a ocurrir después, que es la invasión musulmana en el territorio de la península. En este año, un ejército musulmán cruza por el estrecho de Gibraltar y empieza a conquistar todo el sur de España hasta llegar casi hasta el centro de la península. Todo Madrid, Toledo, estaba todo conquistado y era todo dominio de los árabes. El único territorio que vamos a decir de resistencia terminó siendo el norte. ¿Por qué? Porque ahí en el norte hay una zona que se llaman los Montes Cantábricos, que es una cordillera que dificulta mucho el traspaso del ejército y que, de alguna manera sirvió de barrera defensiva para esta invasión. Si recuerdan el primer capítulo que nosotros hablamos del boss, hablamos cómo la geografía muchas veces limita los procesos de migración y en este caso también ocurrió. ¿Qué pasó entonces? En el norte de la península terminó habiendo una especie de foco de resistencia que incluía León, Asturias, Castilla y Galicia. Esos 4 eran los reinados del norte de la península. Bien, de esos 4 reinados hay una de ellas que empezó a ganar mucho poder militar y mucho poder cultural, que fue el reinado de Castilla. Esto ocurrió en el siglo VIII, la invasión musulmán a la península ibérica. Y a partir del siglo XI, es decir, más o menos en el año 1000, empezó todo un proceso de reconquista por parte de estos reinados del norte de toda la península, que fue liderada por Castilla, justamente. En la disputa de poder de esa resistencia, había 2 grandes focos, que eran el reinado de Castilla y el reinado de Aragón. Y para no competir entre ellos, lo mejor que se les ocurrió es casar a Isabel de Castilla
con Fernando de Aragón y entonces hacer una especie de coalición y un matrimonio que unara las fuerzas y que evitara el conflicto entre los dos reinados. Pero entonces ahora Castilla tenía todo el poder militar, pero también el apoyo del que había sido su posible competencia. Una vez que se conformó toda esta alianza y este poder militar entre Castilla y Aragón, empezó la conquista hacia el sur. Y todo este proceso llevó un tiempo, llevó 3 siglos por lo menos, desde el siglo XI hasta el 1492, que en 1492 se termina de expulsar a todos los musulmanes que había en el sur de España, lo que hoy es España, mejor dicho, que era la capital de este imperio musulmán que estaba en la península ibérica. Lo que hoy es Andalucía era la capital del imperio musulmán, y en el 1492 fueron expulsados definitivamente o asesinados, en otras palabras, de la península ibérica. 1492. Bien. En 1492, los que ahora consideramos españoles, vamos a decir los de la península ibérica, conquistaron todo el territorio gracias al ejército y al poder de un reinado, el reinado de Castilla. ¿Y qué lengua hablaba el reinado de Castilla? El romance castellano. Bien. ¿Qué pasa? A medida que el reinado de Castilla y el aragonés, pero sobre todo el de Castilla, va conquistando todo el territorio de la península ibérica, va imponiendo su cultura y su lengua a todos esos poblados, los que eran musulmanes, pero también incluso los que no eran musulmanes, pero que vivían bajo dominio del imperio árabe. Lo que termina pasando es que el romance castellano, el dialecto que se hablaba en el reinado de Castilla, por poder militar y por poder político, terminó siendo la lengua administrativa de todo ese territorio. Y en 1492, además de recuperar toda la península, ocurren 2 eventos muy importantes. Uno es que un gramático escribe el primer libro de gramática castellana. Nebrija publica el libro en 1492, en agosto, si no me equivoco, que se llama Gramática de la lengua castellana. No de la lengua española, de la lengua castellana. Entonces, podemos ver que el castellano, como nombre de una lengua, es mucho más antiguo que la palabra española. Bien, en este momento, en 1492, no existía el término español para designar una lengua. A eso vamos a ir después. Y además de recuperar la península y aparte de publicar una gramática española, que no es un dato menor, una unidad lingüística para un imperio era muy importante porque era la lengua y también la cultura que se va a difundir en próximas generaciones. Piensen que estaba el modelo de la literatura griega, el modelo del latín, y ahora de repente aparece el reinado de Castilla con poder militar, con poder de conquista, y necesita unificar todo ese territorio cultural y lingüísticamente. Entonces impone su propia lengua, el castellano. Y además de todo esto, un señor llamado Cristóbal Colón hace un viaje pensando que va a llegar a la India y termina llegando a un continente nuevo. Entonces, la sensación de poder debe haber sido increíble para los castellanos en ese momento, porque de repente recuperaron un territorio, impusieron su lengua
y en ojos de ellos descubrieron una nueva parte del mundo. Bien, después obviamente podemos hablar de que no fue un descubrimiento, pero bueno, vamos a hablarlo desde su punto de vista para entender bien el poder que en ese momento los castellanos sentían. Entonces, el español que llega, o mejor dicho, la lengua que llega a América, es el castellano, no es el español. Los militares, los soldados, los viajeros que llegan con Colón, hablan castellano, hablan el romance castellano, no es un español. Ni siquiera existía el término en español en este momento. ¿Bien? Pero ¿de dónde viene entonces? ¿De dónde viene el término español? Primero, hay que aclarar que el término castellano empezó a ser un problema para los habitantes de la península ibérica que no eran inicialmente del gobierno de Castilla. ¿Bien? Imagínense a alguien que vivía en el sur, que hablaba su lengua y de repente le empiezan a decir: vos sos castellano. También piensen eso, castellano denomina a la persona que vivía en el reinado de Castilla y a la lengua. Pero una persona que no era del reinado de Castilla hablaba una lengua que no era la suya y se lo nombraba como una nacionalidad, entre comillas, que tampoco era de él. Entonces empezó a haber un problema de identidad con el nombre. Es decir, una persona que no era del gobierno de Castilla de repente dice: ¿por qué a mí me dicen castellano? ¿Por qué yo hablo castellano si en realidad mi lengua no es esa? Y yo pertenecía a otro reinado, a otro pueblo. ¿Bien? Es decir, si yo tenía mi lengua propia y tenía un reinado propio, ¿por qué de repente tengo que identificarme con ese nombre? Bien, empezó a haber un conflicto de nombres entre el reinado de Castilla y los pueblos de la península que habían sido recuperados. En definitiva, el problema es que la palabra castellano no identificaba, no representaban lo que los habitantes eran. Y aparte de eso, internacionalmente hubo otro conflicto, que es que en Francia, en Inglaterra y en otros países siempre hablaron de español. ¿Por qué? Porque la península ibérica, durante el Imperio Romano, se llamaba Hispania, la provincia de Hispania. Entonces, a los habitantes de ese lugar los llamaban hispanos. ¿Y qué lengua hablan los hispanos? Español. ¿Bien? De hecho, si piensan en el nombre de la lengua en diferentes idiomas, van a ver que en inglés es Spanish, en italiano españolo, en portugués español. Bien, siempre internacionalmente el nombre de la lengua fue español, Hispania, pero porque también refería a una nacionalidad, ¿no? Es decir, la lengua que hablaban los nacidos en España, en Hispania, en la provincia romana. Entonces, de este conflicto, uno que es interno, es decir, un problema de identidad entre los habitantes de la península, y otro problema de la identidad de cómo eran reconocidos por el resto, poco a poco empezó a alternarse el nombre entre español y castellano. Bien, y todo esto terminó cuando en el 1700 se crea una institución vigente hasta el día de hoy que se llama la Real Academia Española. No la Real Academia Castellana, la Real Academia Española, porque
el nombre del español terminó siendo adoptado porque marcaba más una unidad cultural y lingüística que el castellano. El nombre del castellano refería sobre todo a un reinado de la península, y los que no pertenecían al principio a ese reinado no se sentían identificados. Entonces, poco a poco, el nombre español terminó ganando más unidad porque era más inclusivo en términos de identidad de toda la población. Por lo que vemos, entonces, no es un problema lingüístico lo que estamos hablando. Castellano o español no se diferencian por aspectos lingüísticos. Es una diferencia de identidad, de cultura y de un proyecto en común, que en definitiva es una problemática política también, ¿no? ¿Qué pasó en Latinoamérica entonces? Y acá hay, yo diría, esto es una hipótesis personal, porque no lo sabría decir a ciencia cierta, habría que hacer algún estudio, y la verdad es que no leí sobre cómo se autoperciben los latinoamericanos, cómo nos percibimos los latinoamericanos sobre la lengua que hablamos. Si hablamos castellano o si hablamos español. A mí me da la sensación de que si vos le preguntás a alguien de Latinoamérica, te va a decir que habla castellano, y si le preguntas a alguien de España, te va a decir que habla español. Yo creo que de alguna manera el nombre español en Latinoamérica tiene algún tipo de significado que remite a la época colonial. Entonces, para eliminar esa sensación de relación de colonizador y colonizado, a mí me parece que en América Latina se usa más el término castellano cuando le preguntas a alguien qué lengua habla. Pero es una hipótesis personal. No sé si es así realmente. Pero lo importante acá es que a nivel lingüístico son exactamente iguales. Y hoy en día el término castellano y el término español se usan en los mismos contextos y refieren exactamente a lo mismo. No hay diferencias entre una y otra. Es simplemente un cambio en la forma de nombrar a una lengua. ¿Está bien? Esto me parece que es interesante, sobre todo para pensar de qué manera las lenguas marcan la identidad de las personas. Porque para construir una idea de proyecto común y para construir una identidad dentro de una nación es necesario sentirse parte, y el término castellano para los ibéricos que vivían en el 1500, había algo en esa palabra que los dejaba al margen, y en esa disputa, en esa discusión, terminó apareciendo el término español, que terminó ganando posiblemente el conflicto. Bueno, espero que les haya gustado. Si en algún momento alguien les pregunta a qué hablan, díganles que es igual, castellano o español, o si no, coméntenle esta historia. A mí me parece muy interesante. Después, en otro momento, podemos hablar sobre todo este periodo de la conformación del español, que me parece muy interesante porque vemos cómo se vincula la lengua, la política, el poder. En este momento yo estoy viendo Game of Thrones por primera vez. Sí, en 2026 estoy viendo Game of Thrones, y cuando voy preparando los capítulos de esta sección que está más relacionada con la etimología y con la historia de la lengua, pienso que está todo demasiado relacionado con eso. Así que, bueno, muchas gracias por escuchar. Yo voy a dejarles en la descripción un par de links, que son un link para si quieren hacer algún aporte económico. Lo pueden hacer. Hay una versión en pesos argentinos y hay una versión en dólares, que a mí me ayudaría mucho. En principio es principalmente para mejorar un poco
acá los artefactos tecnológicos. Puede ser un mejor micrófono, pensé también una placa de audio, en algún momento capaz una cámara para mejorar si existe la posibilidad. Y también para que sirva de motivación cuando ya no haya. Así que bueno, les voy a dejar los links para quien quiera hacer un aporte. Ahí también voy a subir las transcripciones de los capítulos. Entonces si quieren acceder a las transcripciones van a poder hacerlo por esa vía. Y les voy a dejar también el link a un canal de WhatsApp donde yo voy subiendo algún comentario, algunas encuestas sobre los temas que hablamos en el podcast y sobre otras cuestiones para que, si se quieren sumar, sean bienvenidos. Bueno, dejamos por acá. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.